Amigas, amigos de Ultimátum, muy buenas tardes. Le anunciamos que estaría con nosotros Guillermo Moguel Gómez. Él es integrante de la sociedad civil, hay una coordinación estatal y él pertenece a esta importante agrupación en el Estado. Guillermo, gracias Manuel, por la invitación y a tu auditorio igualmente. Alejandro, buenas tardes, qué gusto. Pues vimos a Guillermo Moguel participar en la marcha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sumando la sociedad sumada a esta lucha en contra de la reforma ya multiconocida. Yo hasta me diría esa reforma de Marras, que no es un término despectivo, es un término muy conocido. ¿Qué te llevó a participar, Guillermo, a esta movilización, a esta protesta? Bueno, retomando un poquito en lo que hemos estado participando junto con el resto de los ciudadanos en Chiapas, diría, porque hay muchas regiones con las que estamos vinculados y trabajando en conjunto en muchos procesos, es que desde cuando el Poder Ejecutivo se asumió como agresor del INE, nosotros empezamos a manifestarnos, sí, claro, que fue el 13 de noviembre del 2022, luego el 26 de febrero del 2023, luego el 28 de mayo del 2023 salimos a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. Participamos igualmente cuando quisieron extinguir en apoyo al Poder Judicial Federal, extinguir los fideicomisos que crearon los trabajadores, no es dinero público, y de igual forma en esta ocasión como una causa noble que es en pro de conservar el Estado mexicano, garantizándonos a nosotros la libertad, la constitucionalidad y la democracia. A propósito del 28 de mayo, cuando salimos a defender a la Suprema Corte de Justicia, se creó un colectivo que se llama precisamente así, por la constitucionalidad, la libertad y la democracia. Y desde aquel momento hemos estado expresándonos con la responsabilidad cívica que todo ciudadano debe asumir en un proceso dentro de su país, considero yo. Sí. Nada extraordinario. ¿Cómo se intercomunican? ¿Cómo están organizados a nivel estatal? Es decir, estamos viendo que esta organización civil tuvo mucho activismo, pues cuando estuvieron amenazadas las instituciones en años anteriores, y ahorita suponemos que ya se van a articular más. Claro, durante el proceso del pasado contienda electoral, eso también generó una integración, fortaleció la integración de todos estos colectivos. Tenemos participación en Palenque, en Tonalá, en Tapachula, San Cristóbal, vinculados a ellos, no quiere decir que dependan de nosotros, estamos vinculados con los grupos que están participando allá, y la idea es que en un futuro próximo se genere el Congreso Estatal Ciudadano, que tenga esa articulación formal y nos permita tener agenda y tener una forma de participación formal en ese binomio que debe existir sociedad-gobierno, ¿no? No es posible que la sociedad, después de un proceso electoral, quede en mutis y no pueda expresarse, manifestarse, participar, proponer. No solo me refiero a criticar, cuando también así sea necesario, pero sí debe haber un proceso constructivo de la sociedad para con el gobierno en ese binomio que no puede dejar de existir en ninguna democracia. Sí, importante alzar la voz, y lo está haciendo ahora de manera organizada la sociedad civil, cuando menos un esfuerzo incipiente. En ese sentido, el domingo tuvimos el informe, el último, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos podrías hacer una evaluación de cómo está en este momento el país? Él plantea menos pobres, menos desigualdad, la salud, Dinamarca. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que es del dominio público ya las diferentes expresiones que han habido, tanto de la sociedad, de organizaciones y de ciudadanos, en cuanto a lo que sería la síntesis
del ejercicio del poder en estos últimos 6 años, Sí. que fue muy halagüeño en el informe que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el día primero en la plaza pública Sí. del Zócalo de la Ciudad de México, pero sin embargo ahora yo podría decir, parafraseándolo a él mismo, ¿no? Yo tengo otros datos, la sociedad tiene otros datos, y no son datos que nacen de la mezquindad o de la gana, del deseo de señalar, sino de una realidad que es innegable, diría yo. Es el tema de la deuda pública, el tema de los homicidios dolosos, el sobrecosto de las grandes obras de este gobierno, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el tema de la salud, que es un tema que está sin resolver. Se dice, por quienes conocen, que más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud, cuando anteriormente sí existía. En el tema de la educación vemos un retroceso. Desde la nueva escuela mexicana, con la edición de los libros de texto, los nuevos libros de texto, y la ideología que se le imprime desde las etapas primarias de la educación en nuestro país, cuando los niños no tienen en ese momento, y lo voy a decir así, fisiológicamente, la capacidad dentro de su cerebro, dentro de su mente, para hacer un análisis, reflexionar y tomar decisiones a los que les están condicionando en esa nueva escuela mexicana. Entonces, el tema de la deuda pública, se habla de 7 FOBAPROAs. Si a Zedillo lo están sacrificando por un FOBAPROA, imagínense en un sexenio 7 FOBAPROAs. El tema de la seguridad pública era una de las demandas principales que la ciudadanía expresó durante el penúltimo contienda electoral por la presidencia de la República. Era un tema a resolver, y hoy por hoy eso sigue fatal. Entonces, volviendo y parafraseándolo de nueva cuenta, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces yo no podría levantarme y aplaudir, ¿no? Ovacionar, Sí, por supuesto que no. Miguel, me comentabas antes de iniciar la entrevista de que tuviste la experiencia de estar en Dinamarca hace 40 años, enfrentaste un tema seguramente ligero de salud y la atención, la pulcritud fue distinta. ¿Cómo están ahora, 40 años después? Sí. Sin embargo, nos está diciendo el presidente que no estamos como Dinamarca, estamos mejor. Sí, te lo comentaba también. Sí. Seguramente el 95% de los mexicanos no tendrá el referente de lo que es el esquema de salud pública en Dinamarca, porque pues no han estado, simple y sencillamente. No es un país de interés turístico, digo, está muy lejos, clima no como para ir a disfrutarlo. Entonces se van a quedar con el mensaje del señor presidente: no, pues estamos mejor que en Dinamarca, es lo que prometió, es lo que tenemos, pero no tienen el referente, y se van a quedar con una mentira más del régimen, porque se ha mentido sistemáticamente durante 6 años, y decía pues el genio de la propaganda nazi, Goebbels, que si una mentira se dice 10 veces, 100 veces, se vuelve una verdad y se vuelve absoluta. Compártenos, ¿estuviste en Dinamarca? Porque... mira, fíjate que de joven siempre he sido inquieto. Cuando recién salí de la universidad me fui al rancho, que conoces, ahí el de mis papás. Afortunadamente, eso me da mucho gusto de estar siempre aquí, porque tienes una referencia profunda de lo que somos nosotros, la familia, a qué nos hemos dedicado toda la vida. Y yo salí en el 85, en el 88 me fui de intercambio cultural a través de una organización juvenil, International Christian Youth Exchange. El lugar al donde nadie quería ir era Dinamarca, es el que me tocó a mí, y me fui a trabajar a una granja biodinámica, ¿no? Entonces, esa fue la oportunidad que tuve, y también fuimos a Polonia durante octubre, noviembre del 88, a ver, todavía estaba la cortina de la cortina de hierro, todavía estaban bajo ¿cómo se dice? Bajo la bota de la Unión Soviética. Sí. Y de regreso tuve una pequeña problema respiratorio, ¿no? Y esa fue la experiencia que tuve con el sistema de salud. Me llevaron a la clínica del pueblito, que tenía, no sé,
500, 800 habitantes, donde estaba la granja, pero sin embargo todo el ambiente era de pulcritud, de orden, de atención, de eficacia, y digo, ¿cómo estará ahora? Pues como 40 años después. Sí, 36 años, para ser exactos, imagínate. Bueno, pues. Oye, ¿cómo combatir este esquema de publicidad y propaganda que tiene el gobierno? Bueno, que ha significado la mañanera, ¿verdad? En donde posicionan esos temas que terminan siendo, que no los prueban, que no los demuestran, que se quedan como una verdad, y la sociedad civil a veces pareciera, sí actúa, como en el caso que lo haces tú y un grupo, pero pareciera que no es suficiente, ¿no hay que echarle más? Fíjate que y lo comentamos en alguna ocasión en este programa, de que la participación ciudadana era tímida, si recuerdan, que no teníamos la determinación total para participar, expresarnos. Pueden ser muchas razones, ¿no? Entre ellas el mismo temor a expresarse o a tener represalias que puede ser multifactorial, ¿no? Pero yo creo que es importante que cada vez nosotros llamemos a esa participación, que nos organicemos, que nos informemos, que estemos alertas, que no tenemos otro país, Si pensamos que si damos un brinquito allá al lado, ahí va a estar el México que perdimos, no es cierto. Aquí tenemos el ombligo, aquí tenemos el arraigo, aquí hemos hecho nuestros mejores años, o están nuestros mejores años por venir en el caso de los más jóvenes. Los jóvenes deberían estar participando muy activamente en esto. Me dio muchísimo gusto que en esta última manifestación aparecieron muchos jóvenes con mucho coraje, con mucha determinación, con mucha claridad en lo que expresaron. Eso me llenó de satisfacción y me dio muchísimo gusto, la verdad que me sentí abuelito ahí, pero al final me dio mucho gusto que estaban ahí los jóvenes, la energía que tienen los jóvenes, y lo dijo alguien que participó ahí, no recuerdo el nombre, que me disculpe por favor el ministro, pero lo dijo que las grandes luchas las inician los viejos y las concluyen los jóvenes, y este es el momento de los jóvenes, sin duda, sí. Porque es el último estirón, además, el último tirón de la riata. Por decirlo en esos Guillermo, hablas de la agenda que se está construyendo en esta conformación de la sociedad civil. ¿Qué podríamos tener en esta agenda? ¿Cómo vamos a sumarnos? ¿Qué le dices a la sociedad? Yo creo que vamos a convocar en los próximos días a formalizar este proceso como una estructura ciudadana, y ese sería el primer paso para tener una representación formal, que puede ser un liderazgo horizontal para que no nos sintamos que hay alguien que esté ya sacando ventaja de un proceso. De ninguna manera se trata de eso, pero sí de tener la formalidad y estructura para poder ir revisando los grandes temas que tiene Chiapas, y lo digo con ánimo constructivo, no con ánimo de competir con quienes van a gobernar. Están ya electos y legitimados, pero sí de lo que estoy cierto es que la ciudadanía, el sector productivo, la sociedad civil puede hacer grandes aportes, ¿no? Y puede hacer grandes aportes porque nadie sabe mejor de un tema que el que se dedica a ello, ¿no? Y de manera muy sentida los puedes expresar, los puedes analizar, los puedes categorizar, los puedes priorizar, y de ello puedes generar tú una agenda que, sin que te desgastes en todo lo que puede ser la dinámica de los temas a tratar en su totalidad, puedas tener un mayor impacto en un sector, el sector agropecuario, el sector comercial, el sector terciario de servicios, ¿no? Entonces, poder con ello contribuir al gobierno, porque no se trata de estar peleándose con el gobierno, pero sí se trata de que el gobierno gobierne con generosidad, con patriotismo, que construya mejores condiciones para el desarrollo de los chiapanecos,
en las áreas o en las actividades que se desarrollan, mejor futuro para los mexicanos. Y eso no solo es un discurso, se tienen que construir bases, se tienen que generar acciones, se tiene que crear estructura, y eso lo saben. Y eso es a lo que nosotros podemos contribuir, y a lo que, pero por lo pronto tenemos que decirlo así, necesitamos que el marco constitucional se respete, que la libertad siga siendo un bien, un bien intangible, pero importantísimo para los mexicanos, y que la democracia se fortalezca. La incipiente democracia en la que estamos se siga fortaleciendo y se siga apuntalando. De todos los daños que pudiéramos observar que este sexenio le ha hecho al país, ¿cuál crees que sea el más grave? ¿Destruir las instituciones democráticas podría ser? ¿O cuál lo ubicarías? Las instituciones en su conjunto, porque empezó por anular el quehacer de las instituciones públicas. Llámese salud, llámese SADER, llámese educación, llámese, sector agropecuario, SADER, salud, educación. Tecnología, ciencia. Sí, lo que era investigación y tecnología, CONACYT. Y luego ha considerado que es un rival que hay que eliminar, las instituciones o contrapesos no gubernamentales, ¿no? Las autónomas, como el INAI, el propio INE en su momento, que es el bastión diría, que salvaguarda la democracia, o que tiene la responsabilidad de trabajar sobre eso, que nos queda de ver, diría yo, en este pasado proceso electoral, en el antes y el después del 2 de junio, y que por ello hubieron también manifestaciones de la sociedad civil. Entonces, esa es algo que seguramente ha impactado muchísimo en los mexicanos, sobre todo porque nos mengua el espíritu a muchos. No creo que nosotros seamos el caso, pero a muchos les mengua el espíritu, porque dejan de tener esa luz al final del túnel que nos pudiera permitir seguir caminando, porque vemos la luz allá, ¿no? Y lo que se ha hecho es un túnel muy oscuro ahora. Y eso nos baja el espíritu, nos aniquila el espíritu, ¿no? Nos dice Estrella Cortázar que mejore la calidad de vida para la población, es el reto. Claro, por supuesto. Laura Castellanos, todo el apoyo para el Poder Judicial Federal, felicidades por la labor de la Asociación Civil. Guillermo Muguel, preguntarte, estamos por iniciar la construcción del segundo piso de la 4T y en Chiapas una nueva era. ¿Qué esperas, qué le pides como parte de la sociedad civil? ¿Cómo te gustaría que cerraran ambas administraciones? Mira, alguna vez escuché de un viejo, porque son los que dicen las palabras sabias, que servir es muy difícil. Y de otro viejo escuché decir que el tiempo para hacerlo es fugaz. Entonces, yo honestamente espero, y eso lo he oído reiteradamente de muchos, y alguien me decía que entre más reiterado sea el ojalá, y la esperanza es por lo lejano que ésta se encuentra, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos la esperanza de que las nuevas administraciones se asuman pensando en el país. Y lo decía hace un momento, ¿qué necesitamos los mexicanos? Los mexicanos somos gente sencilla, diría, no tenemos mayores expectativas, pero sí necesitamos de tranquilidad, de un ambiente que nos sea propicio para innovar, para emprender, para generar, para crecer en muchos ámbitos intelectuales, comerciales, económicos. Eso requiere de salud, requiere de educación, requiere de auspicio y fomento a las actividades económicas, que esa es una responsabilidad del Estado, y el quehacer del desarrollo depende de quienes se dediquen a las diferentes actividades. Infraestructura que nos permita ser competitivos. No podemos con leyes
y esto va para los legisladores, no podemos con leyes o normas lastrar el desarrollo económico. No podemos encerrarnos en una caparazón y dejar que el mundo avance. Por ejemplo, ahorita con la reforma judicial, lo decían el domingo, no solo se amenaza la vida al interior del país, sino la relación de nuestra nación con otras naciones. Y somos parte del mayor mercado en el mundo, que es la parte norte del hemisferio, el continente americano, perdón. México, Canadá, Estados Unidos. Somos parte de ello, y eso le ha dado grandes posibilidades que se han reflejado en el crecimiento y en el desarrollo a nuestro país. En el sector agropecuario, que fue el más lastrado cuando se firma en el 94 por las condiciones en las que se firma, fue el sacrificado. Hoy es uno de los que mayor impulso logró tener y tiene superávit en sus exportaciones comparado con las importaciones en el sector agroalimentario. Entonces, no podemos cerrar los ojos a todo eso. No nos pueden gobernar si quienes nos gobiernan no tienen los ojos focalizados, la visión focalizada en todo eso que es importante para los mexicanos. No se trata de ideología, se trata de realidades, de dónde estamos y a qué nos dedicamos, a qué nos queremos dedicar. No se trata de tener no se trata de tener una granja, se trata de que nos desarrollemos como país con ciudadanos en su interior, con ciudadanos con nivel de participación. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por estar en Ultimátum. Cuando gustes, aquí está el foro abierto. Yo te agradezco muchísimo, te lo digo desde el fondo de mi corazón, y la invitación que me haces, te agradezco infinitamente. No, hermano, querido. Muy honorable, señor padre. Gracias. Ahí mi familia lo conoce muy bien. Gracias. Concluimos. Alex.